A recibirlo con un fuerte aplauso al pastor Julio Esteban, que es el portavoz de la palabra del Señor. Dios le bendiga. ¿Sabe? Él no se acuerda como yo lo conocí tal vez, pero una de las primeras reuniones que yo lo conocí al apóstol fue, yo era jovencito, más jovencito, y él era joven, pero no tan joven como... Y recuerdo que antes de que él pasara a predicar, había ido de visita también a esa iglesia y me dijeron, contá tu testimonio. La gente me conocía, sabía de qué vida venía, quién era mi madre. Mi nombre no se conocía, yo era el hijo de Guada. ¿Vieron que siempre hay un hijo de alguien que no se conoce la persona? Se conoce la madre. ¡Ay, la hija de Dorita, la hija de Antoñita, la hija de Antoñito! Y es como que uno no tiene nombre, ¿no? Yo era una persona así, no tenía nombre. No tenía identidad, pareciera, ¿no? Como que era el hijo de alguien. Y bueno, gracias a ese hijo de alguien, un día me dan la oportunidad de contar un testimonio en una reunión de jóvenes, donde yo hablaba de la importancia de caminar con la palabra y de que un dibujito que mirábamos hace miles de años, se llamaba He-Man, no sé si todavía ven, no aparece más, era de un hombre que caminaba con una espada, levantaba la espada y decía por el poder de Grayskull y se transformaba en el mismo hombre, nada más que más negrito. Si usted ve el dibujito, pero es como que no lo desconocían, es como que cuando usted ve Superman, no, se saca los anteojos y es Superman, cosas así, ¿no? Entonces yo decía, nadie se da cuenta, bueno, pero este He-Man se transformaba en otra persona al tomar la espada, se hacía más valiente, más tenaz. Entonces yo hablaba en ese tiempo de la importancia de la palabra y eso me quedó marcado. El apóstol sube luego después de mí para afirmar no solamente lo que yo estaba hablando, sino ese día justamente él fue a dar un mensaje que tenía que ver con la importancia de la palabra. Aquel día nació en mí el querer conocer la palabra y el querer fundar lo que hoy llamamos nosotros Centro de Formación de Fe en nuestra iglesia. Es un seminario, porque me parece que no hay nada más importante que la palabra. La gente vive de emociones, de momentos, de experiencias, pero eso no cambia. Yo he tenido retiros espirituales con jóvenes, con muchos jóvenes. Nuestra iglesia lleva gente a retiros espirituales, a jóvenes, y he estado en lugares donde me decían, no sabes, pastor, Jesús se sentó en mi cama. Y yo, porque nunca tuve la oportunidad de Jesús se sentara en mi cama, para mí era un privilegio. Y dije, wow, a ver, contame. Y sí, bueno, mirá, tengo todos estos cigarrillos, todo esto, te lo tengo que dar. Me dijo que no te mienta, que no te engañe. Y yo me quedaba impresionado, ¿no? De lo que es la experiencia que él estaba viviendo en un campamento. Pero me di cuenta que al tiempo esta persona no permanecía, solamente fue una experiencia. Y me di cuenta que la gente necesitaba más que experiencia, necesitaba mantener el contacto de la palabra y profundizar en ella. Porque hay gente que tiene la palabra pero anda por encima de ella, pero no profundiza. ¿Sabe que Jesús quiere llevarnos a un tiempo de profundidad? ¿Cuántos dicen amén a eso? Quiere llevarnos a un tiempo de profundidad. Y usted recordará, porque sé que es una iglesia que tiene el apóstol, es como decir, si tiene a Messi no puede perder, ¿no? Tiene el apóstol, es un hombre de Dios, es un hombre que Dios lo ha llevado. Yo siempre digo, qué hombre de Dios está en aquel lugar. Y yo decía, voy a ir a conocer, a ver esa admiración que usted tenía de joven, voy a ir a verlo. Los años pasaron, como decía bien, y sabe que entendí algo en estos años, mientras fuimos creciendo primero como líder de joven, evangelista, pasé por muchas etapas, luego Dios me llevó a un tiempo donde me llama al pastorado, y yo quería que mi pastor me ungiera como pastor. Yo quería ser pastor, le cuento, de una iglesia, pero como estar acá, que él sea mi pastor y yo, ¿qué hago, apóstol? Dígame, acá estoy. ¿Qué quiere? Que corte la avenida, corto la colectora, dígame. Yo lo hago, no tenía problema, si era yo, él me conoció así. Cortaba la avenida, la ruta 3 cuando la estaban haciendo, la cortaba, no tenía problema. Quería hacer radio, iba y hacía radio, anunciaba a la iglesia. Un día el Señor me pone, andá a Santiago a llevarle comida a la gente. Sí, Señor, ahí voy. Iba a Santiago, no había problema, no tenía problema. Pero llegó un momento que el lugar donde yo estaba tenía un techo para mí y entendí que Dios me estaba llamando. Salimos con mi esposa durante un tiempo. Fuimos a ayudar a diferentes iglesias, durante 2 años una iglesia, 2 años otra iglesia. Iglesias pequeñas queríamos ayudarla porque veíamos que había necesidades. Pero un día me dijo, basta, hay un techo en todos los lugares, quiero llevarte a otro nivel espiritual, quiero profundizar como otras cosas. Y me llevó a una montaña Jujuy, como para hacer la historia corta. Y ahí comenzó mi pastorado, hace 9 años atrás.
Si en esa montaña Dios me dijo, volvé a Buenos Aires y abrí esta iglesia, se va a llamar así, no te preocupes por la gente, yo la voy a traer. Y así es, la iglesia está en crecimiento, Él la trajo, Él se ocupó, pero tiene que ver con la profundidad. Y si hay algo que el Señor me mostraba antes de venir a este lugar, era que hay una profundidad espiritual y que se están metiendo en una profundidad espiritual. Yo quiero creer eso, que eso está pasando. No sé ¿usted lo cree o lo estoy creyendo yo solo? Eso está pasando, ¿sabe? Hay una profundidad espiritual en la que usted se está metiendo o el apóstol lo está metiendo, como quiera llamarlo. Porque a veces ni siquiera tiene que ver con nosotros, tiene que ver con lo que Dios está haciendo a través del hombre de Dios. El pueblo no quería entrar a la tierra prometida, prefería volverse. Pero hubieron hombres que forjaron al pueblo a que entraran en una tierra de convicción, de promesa, no solamente para ellos, sino para sus hijos y nietos. Así que tal vez usted no entienda lo que está viviendo hoy, pero tal vez usted se está introduciendo un tiempo de profundidad para provocar lo que Dios tiene para tus hijos y para tus nietos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios tiene mejores tiempos para tus hijos y para tus nietos. Dios tiene mejores tiempos para tus hijos y para tus nietos. Dios tiene mejores tiempos para tus hijos y para tus nietos. Dios tiene mejores tiempos para tus hijos y para tus nietos. Dios tiene mejores tiempos. Yo creo lo que Dios está haciendo. Creo lo que Él está hablando. ¿Qué va a pasar con mi nieto? ¿Qué va a pasar con mis hijos? Métase en estas profundidades y usted va a ver mejores tiempos. Así que entendía esto, que esto tiene que ver con la madurez y la profundidad. Cuando Jesús llama a los discípulos que están pescando, ya voy a leer el pasaje de la Biblia, quiero leerlo hoy. Cuando Él está a la orilla, pide una barca prestada y le dice, boga mar adentro. En otras palabras, métete a lugares más profundos. Y cuando están lo que Él está enseñando, está comunicando el Evangelio, porque donde hay palabra, hay lugares de profundidad. Pero a veces uno ve por encima, pero donde hay palabra, hay lugares de profundidad. Y donde hay palabra, le puedo asegurar que hay milagros que van a ocurrir. Hay milagros que van a ocurrir. Así que aquel día ocurre que Jesús mete a estos grupos de hombres pescadores al mar, a lugares más profundos. En su experiencia, si dice no se puede pescar, usted debe conocer y habrá escuchado muchas veces esto, no se puede pescar de día. Estuvimos toda la noche haciéndolo. Pero le dice, pero en tu palabra echaremos la red. El milagro sucede y lo que se apodera de los discípulos es lo que cambia la historia nuestra. Lo que se apodera de Pedro es lo que va a cambiar tu historia y la mía. Sin esos hombres, si no hubieran sido llevados a las profundidades donde Jesús los lleva, Pedro no se hubiera encontrado con ese milagro tan maravilloso que se encuentra. Ese milagro para él no es la oportunidad, che, me está yendo mejor en la empresa. De que empecé en la iglesia, ¿cómo cambiaron las cosas, Me está yendo bien en el estudio, mi familia está mejor. No, él no vio eso. Él vio que Dios estaba ahí. No está viendo el milagro, está viendo que Dios está en las profundidades. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cuando las cosas están funcionando, lo que se apoderó de él fue la profundidad de la palabra con la que Jesús la soltó y provocó un milagro. Cuando alguien encuentra profundidad en la palabra, los milagros se provocan. Y no tiene que ver con lo que recibimos, tiene que ver con lo que está pasando. Se apodera de Pedro y cambia su vida. ¿Sabe? Cuando yo era un niño que viví con muchas necesidades, muchas, le puedo asegurar muchas. Y esa necesidad, además, no había a veces agua. No teníamos agua en casa. Es impresionante. Estoy hablando año 2000, año 88 para el 90. No teníamos agua. Y si queríamos agua en la mañana, teníamos que dejar una botella de agua para echarle a la bomba y rápido bombear. No sé si alguna vez vio usted esa bomba. ¿La vio? A ver, ¿cuánto la vieron? Hay unos cuantos que son de mi edad, qué bueno. Y mi mamá me decía, andá y echale agüita, pero fíjate que bombear rápido porque se nos acaba y después no va a haber agua. Y yo tiraba el agüita y estaba, ¿qué gimnasio en el gimnasio? Por eso estoy grandote. Porque decía sacar agua. Y mi papá, teníamos un solo televisor, apenas que había que mover la antena. ¿Quién la movía? Olvídese. Ahí aprendí de todo. Y me decía, anda a mover la antena que voy a mirar fútbol para todo. Y mi papá se dormía así, un tío, un abuelo. ¿Vieron eso que se duermen y vuelve a cambiar el canal? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Y esas cosas me pasaban y no podía mirar tele. Y me acuerdo cuando salió la primera película de Superman, ya no teníamos tele porque la tele que teníamos se había roto, era una tele viejita, muy viejita. Iba a la casa de mi vecino, donde de repente yo para
para comer una fruta, iba a la casa de ellos, que no era cerquita, vivíamos en un campo, y en ese campo yo, como el Chavo del 8, metía la mano así por arriba de la mesa para ver si cuando pelaban la manzana yo podía agarrar la cáscara. La cáscara. Y mientras pelaba la manzana, yo veía que dejaban pedazos de cáscara, yo parecía Bugs Bunny ahí abajo. Y así fue mi infancia. Así que imagínense las 3 primeras cosas que dije cuando era niño, las tengo anotadas porque me las recordé toda la vida, se las cuento a mis hijos, mis hijos me dicen, papi, ya pasó, me dicen. Pero le voy a decir algo, yo dije, cuando sea grande, voy a comprar lo que quiera. Soy grande, trabajé, tuve esposa e hijos, no compro lo que quiera. Mi esposa compra lo que quiere. Mis hijos compran lo que quieren. Y yo ando mirando a ver si me quedó algo para comprar. Todavía me puedo comprar menos alfajores, Jorgito. Pensaba así porque era un niño. Cuando era niño, recuerdo también haber dicho, cuando sea grande, mi papá no me dejaba ni a ningún lado, voy a ir donde quiera. Cuando quiera y voy a volver a la hora que quiera. Crecí, me hice adulto y mi esposa me dice, ¿a dónde vas? ¿Cuándo venís? Mis hijos me dijeron anoche, sin más tardar, papi, vení, por favor, apenas salga de la iglesia. Y no te olvides que mañana no puedes salir, tenemos que desayunar todos juntos, Sigo igual que cuando era un niño. ¿Para qué decirle más? Cuando era niño, y lo último que me dije a mí mismo fue, ahora sí, cuando sea grande, no solamente voy a gastar en todo lo que le había dicho, no solamente voy a ir donde quiera, sino que también voy a hacer lo que quiera y nadie me va a decir nada. Me encontré con Dios. No puedo hacer lo que quiera. A veces quisiera decirle a la gente cuántas cosas, pero no puedo. A veces quisiera enseñar a la gente de una forma, pero no puedo. No es como yo pensaba, porque cuando era niño, venga conmigo, ahora sí, a 1 de Corintios, capítulo 13, verso 1. 1 de Corintios, capítulo 13, verso 1, dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Pensaba como niño. Ahora, de lo que nos está hablando el apóstol Pablo es de dejar cosas de niño, dejar de pensar como un niño y dejar de juzgar como un niño. Y me pongo a pensar en estas 3 palabras que está usando: el pensamiento, la forma de juzgar, ¿sí? Y la forma de hacer cosas muchas veces en nosotros. Y yo pensaba en todo esto porque tiene que ver mucho con la madurez. Y que la madurez, nosotros trabajamos con niños de 3 años que ya pueden ir al baño, a 12 años. Están en 3 etapas. Los tenemos en un colegio todos los días sábados, trabajamos así. Y tenemos de 12 a 17, 17 a 22, diferentes grupos. Trabajamos con diferentes grupos. Y aprendí algo, que estas 3 etapas dejan cosas muy importantes. Pero va pasando el tiempo y me doy cuenta que aún la adultez no nos habla de madurez. Y eso es lo que tenemos que entender en este tiempo. Que la adultez no es madurez. Hay gente que ha crecido y sigue siendo niña. Hay gente que ha crecido y sigue siendo joven. Hay gente que ha crecido y sigue siendo un adolescente. Y hay etapas como esta, que yo me las enumeré porque quiero contárselas, quiero compartírselas. Me parecen importantes. Porque si tenemos que madurar, no solamente debe ser del espíritu, debe ser también emocionalmente y también debe ser de pensamiento. Porque una persona que madura espiritualmente, si permanece emocionalmente, escuche, emocionalmente, si permanece dañada, eso le traerá inseguridad, aunque haya crecido espiritualmente. Porque hay gente que pareciera y dice, ¿sabés que estoy cantando bien, estoy re bien, Dios me está usando, pero me sentí inseguro el otro día? Y de repente hay cosas que yo veo que va pasando el tiempo y las personas que un día estaban ministrando no están más. Yo he ido a iglesias donde cuando voy a predicar dije, ¿qué pasó con el muchacho? No, se apagó un día, le pasó algo, falleció la tía y se apagó. ¿Por qué? Porque estaba bien espiritualmente, pero no estaba bien emocionalmente.
Y cuando hay daño emocional, las cosas que nos suelen pasar parecen ser sombras del pasado que nos traen inseguridad, temor y conflicto al alma. Y ahí es donde las emociones no nos permiten avanzar. Es por eso que es importante que usted pueda madurar. Y las profundidades de la palabra lo van a hacer. Sin ello usted no va a poder madurar. Usted va a poder tener un montón un día en el grupo, pero un día por algo que suceda, usted un día podrá desistir y decir, no quiero servir más. Y eso ha pasado en muchas personas que han crecido. Y por ahí usted está por comenzar algo. Usted tiene el anhelo de comenzar y va a decir, antes que termine el año yo voy a comenzar un grupo. Antes que termine el año voy a empezar a prepararme. Y el enemigo, ¿sabe qué? Me trajo a mí para avisarte, para decirte que aunque se levante, no lo va a poder hacer porque usted va a estar preparado. Amén. Usted va a estar preparado. Por eso quiero compartirle esto. Que cuando un niño, una de las cosas que tiene cuando habla, no sabe cómo habla. Y usted lo puede identificar así. Dice que la mujer de Job le dijo, en el momento más difícil de su vida, le dijo, ¿por qué mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Es que nuestra forma de hablar realmente madura se nota el día de conflicto. No se nota el día que estamos bien. No se nota el día después de que recibimos una palabra. Se nota el día de conflicto. Che, llegó una boleta que no esperaba. Uy, ahora sacamos un préstamo, jugamos al plinko, ¿no? Uno no sabe, jugamos a la ruleta esta que aparece en el celular, no sé qué hacemos. Porque no está maduro. ¿Qué hacemos? Y entonces cuando alguien realmente está maduro, dice, no sé, oramos, el Señor nos va a ayudar, nos va a bendecir, Él va a suplir toda necesidad. Uno entiende de que Dios está en el asunto, uno sabe cómo hablar. Cuando alguien viene, ¿sabés que hay una persona que se quiere suicidar? Alguien tiene respuesta. Pero cuando no hay respuesta, uy, mirá, qué pena, sí, habría que llevarlo al psicólogo, mirá que lo traigan, vamos a ver. No, alguien tiene que tener respuesta, alguien tiene que tener palabra, alguien tiene que decir como la oración del pastor recién, todo espíritu de muerte, toda voz contraria a la palabra de Dios enmudece, porque cuando la persona se quiere suicidar hay una voz que está hablando. Siempre te van a decir cuando te sientes a hablar con ellos, hay una voz que me dice que haga esto, hay una voz, y esa voz tiene que enmudecer, pero tiene que haber alguien que tenga la conducta espiritual para decirle a esa voz que enmudezca. Alguien tiene que tener la madurez para decirle a esa voz que enmudezca. David era un joven, pero estaba totalmente maduro para decirle, ¿quién es este Goliat? ¿Qué pasa que está gritando tanto? ¿Hace cuánto tiempo está hablando así? ¿Y a ustedes qué les pasa? Ustedes son, él podía ver con una madurez diciendo, ustedes son el ejército de Dios. Ustedes son los escuadrones del Dios que está vivo. Eso decía David. Así los veía David. Pero ellos estaban amedrentados. Estaban llenos de temor. Tiene que haber algo lo suficientemente maduro para decirle a esa voz contraria que enmudezca, que Dios te lo entregará, que no va a tomar el lugar, que no va a tomar la tierra, que no va a tomar tu familia. Tiene que haber algo con la madurez para decirle, te equivocaste de territorio, este es territorio de Jehová y hoy Él te entregará en mis manos. ¿Cuántos dicen amén? Él te entregará en mis manos. ¿Sabe algo? Una noche mi hijo estaba llorando muy seguido. Y me llamaba la atención porque pegaba un grito. Y gritaba y lloraba una noche, otra noche, 2 noches. Y un día ya me llamó la atención. Yo dije, este es raro. En mi casa suele haber paz. No hay conflictos. Y me llamaba la atención. Entiendo en el barrio que vivo, conozco el barrio en el que vivo. Sé que hay gente haciendo hechicería a 10 cuadras, a 2 cuadras. Sé que hay un lugar donde se hacen... Siempre conocemos un lugar. Siempre sabemos que hay alguien haciendo algo. Siempre sabemos que hay alguien que opera para el bando contrario. Así de simple, opera para Satanás. Le sirve al diablo. Siempre hay alguien que está orando en contra. Ojalá que a esta le vaya mal. Mirá, esta se volvió loca. Y hablan así. Y usted piensa que no, pero son oraciones en contra. Porque usted cuando viene alguien por primera vez le dice, no hables así, no te maldigas. ¿Le dijo alguien? No tiene a Cristo, pero usted le dice, no te maldigas. ¿Sabe por qué? Pero aún así nosotros, sabiendo que hay poder en la boca, sabemos que hay gente que te envidia.
no te quiere. ¿Sabés que está hablando en contra? O sea, está hablando en contra. Son oraciones en contra. Y yo tengo que tener la madurez para discernir que a veces mi tía no me quiere. Y que aunque usted no lo quiera creer, hay gente, familiares que te envidian. ¿Qué me pueden envidiar, pastor? No tengo nada. ¿Tenés paz? Hay gente que no duerme bien. Hay gente que se suicida, aunque tenga toda la plata del mundo, pero no tiene paz. Usted conoce actores que le ha pasado esto. Que tienen lo que usted quisiera tener, lo que usted tiene, y no lo tienen. La gente te envidia por eso. Y si usted no entiende eso, la gente está orando en contra. Y a veces ni siquiera nos libramos de esa oración. Cubro a mi familia con toda oración en contra, toda voz contraria que se levanta contra mis hijos, contra mis nietos. David se levantó para callar esa voz. Y dijo, este Goliat que está generando temor, no va a generar más temor. Y se terminó. Josué fue un hombre que cuando estaban hablando mal, decía hablando mal, porque estaban hablando mal, dijeron, no, ¿qué vamos a ir a morir ahí? Eran gigantes. Así decían. Eran gigantes. Nosotros a ellos parecíamos como hormigas. Así estaba hablando el pueblo. Y dice que habló tanto mal el pueblo que el pueblo se puso a llorar. Pero dice que Josué y Caleb, dice que los callaron. Porque había madurez espiritual. Los callaron. Y le dijeron, si Dios dijo que los comeremos como a pan, los comeremos como a pan. Confiemos en lo que Dios ha dicho. En otras palabras, ellos entendieron la importancia de callar a los que hablaban mal. Todos eran príncipes, pero 10 hablaron mal. Así que de este lado, no hables mal. Ojo con lo que hablas, ¿no? No sé, no puedo, será, ¿verdad? No. La gente tiene que aprender a hablar fe. La gente tiene que aprender a hablar lo que está creyendo. La gente tiene que aprender a hablar lo que Dios ya ha dicho. En el libro de Romanos encontramos en el capítulo 4 en adelante que Abraham dice que estaba convencido, plenamente convencido de lo que Dios había dicho. De que era capaz de levantar aún de entre los muertos a aquel Isaac. Él estaba convencido, pero él estaba considerando las palabras que Dios le había dado. Muchas veces termina la reunión y consideramos el momento, consideramos la paz que trajo, consideramos lo que produjo esa reunión en nuestra vida, pero no estamos considerando la palabra que se ha soltado para ponerla por obra. Solamente estamos considerando lo que ha traído. Porque yo he escuchado de gente en mi congregación, no acá, en mi congregación, nunca, es la primera vez que llego acá, pero en mi congregación han dicho, el día que llegué a esta iglesia, me acuerdo cuando el pastor bajó, corrió hasta la vereda, me dio una palabra y a partir de ese día tengo casa, tengo esto, tengo aquello. Pero no se acuerdan de la palabra, se acuerdan de lo que recibieron por causa de la palabra. Abraham no consideró lo que iba a recibir, Abraham consideró las palabras de Dios. Cuando consideremos la profundidad de la palabra, usted va a cambiar de actitud, usted va a madurar espiritualmente y emocionalmente. Usted va a encontrarse con conflicto como Job y va a decir, si él me matare, aún en él esperaré, porque esa es la actitud de una persona madura. A los 40 años falleció mi mamá. 40 años. Y cuando falleció todo el mundo me preguntaba, los que no eran cristianos obviamente, ¿dónde está tu Dios? Que quedó tu hermanita huérfana, tu hermanito, este y aquel, éramos 6. Digo, mirá, seguramente Dios tenía un trato especial con ella. Pero así a los días, 2 días, 3 días, la gente me hacía preguntas. Pasó el tiempo. Ahora cuando me preguntan lo mismo o cosas como aquella, le digo, no sé. Lo único que sé, digo, que
Dios no le prometió vida eterna. No le prometió que iba a estar acá en la eternidad, acá en la tierra. Le prometió vida eterna a mi mamá. No le prometió acá que iba a ser eterna. Digo, pero lo que sí le prometió, que su casa sería salva. Yo sirvo a Dios, mis hermanas sirven a Dios, sus nietos sirven a Dios. Porque lo que Dios le prometió, las palabras que le alcanzaron a mi madre, yo las recuerdo. Y digo, wow, lo que le dijo se cumplió. Se cumplió. Porque ¿sabe algo? Si hay algo que tenía mi madre, no fue muy culta. Es por eso que también viví muy mal. Mi madre no sabía ni leer. Apenas leía la Biblia. Pero sí tenía fe. No supo educarme, no supo administrar la casa, vivimos en mucha necesidad. No supo elegir entre el esposo que tenía y poder vivir sola y criarnos al menos solamente ella, sin tener un hombre alcohólico y violento en la casa. No supo decidir. Pero sí supo mantener la fe. Toda su vida mantuvo la fe. Mantuvo la palabra de Dios. Y pese a la conducta, pese a cómo venía luego de la iglesia y lo que hacía mi papá, ella seguía buscando a Dios. Jamás renegó contra Dios por lo que estaba viviendo. Pero le voy a recordar algo. Tenía 17 años cuando mi mamá un día fue a la iglesia y le dijeron: tu hijo va a servir a Dios. Y mi mamá vino. Al otro día yo me iba a ir a bailar a uno de los boliches de allá de Isidro Casanova. Me había comprado mi campera de cuero para parecerme a Chayanne. Muchos dicen que me parezco, pero sé hacer el torero todavía. Y iba a ir, ¿no? Tenía mi campera de cuero, mis zapatos, todo listo, el pantalón de vestir bien, todo el cuerpo. Yo estaba listo. Y mi mamá me ve así y me dice: wow, te vas ya estás listo para predicar. ¿Qué? ¿Estás loca vos? Dios me dijo que vos vas a predicar y vas a predicar. Yo llevé esa campera, me dice, para que oren por vos. Y yo me la empecé a reír. Mirá cómo me lleva a la iglesia. Mirá. ¡Ay, ya! Soltame, le decía la campera. Burlate, me decía. Vos vas a predicar. Vos vas a servir a Dios. Así creía mi mamá. Siempre me hablaba de lo que Dios hacía. Siempre venía y se sentaba a la mañana, leía la Biblia al costado de una ventana. Y le recuerdo comer su mandarina a las 3 de la tarde y yo entrar y salir para lo que sea. Y mi mamá me decía: hey, príncipe de Jehová, vas a predicarle. Y así. Y yo decía: me tenés recansado. Sos re loca vos, de verdad. Te está poniendo mal eso de la iglesia, ¿eh? Y yo la miraba, ¿no? Y me iba. Y un día, año 2002, en pleno saqueo del país, yo en un volquete juntando diario en Flores. Me había ido de mi casa ya 3 años, tenía 17 años cuando me fui. Y yo estaba en un volquete, mi mamá seguía orando por mí. Yo estoy en un volquete y ella está en una iglesia. Y le están soltando una palabra en Virrey del Pino. Yo vivo en Moreno a todo esto, en un volquete. Algo trae luz a mi vida y me ilumina. Y me dice: príncipe de Jehová, ¿qué haces ahí? Dejé los diarios, me asusté, no sabía ni qué fue. Yo dije: me estoy acordando de mi mamá, me estoy volviendo loco. Teníamos hambre en el 2002 algunos. Yo dije: de verdad que esto me está haciendo mal. Dejé los diarios, me salí del volquete y empecé a caminar por la avenida Avellaneda, lo que es el centro de compras de Capital Federal. Y me encontré una estela polar y todo, y me encuentro con una señora que era cristiana. Yo no sabía que era cristiana, ella solamente me dice que es costurera. Hablo con ella me empieza a llevar a la iglesia y cuando menos me doy cuenta estoy acá. Por alguien que le creyó a Dios, por alguien que consideró la palabra de Dios y que era capaz de levantar a su hijo que estaba muerto. Porque yo no podía creer en Dios. Había visto tanta desgracia en mi vida hasta los 17 años y mi mamá siendo cristiana, que lo último que se me podría ocurrir a mí, que Dios existe, que Dios es real. Pero me empiezo a encontrar con una voz extraña, empiezan a pasarme cosas extrañas y empiezo a darme cuenta que Dios me está llevando y cuando menos me doy cuenta estoy parado afuera de una iglesia. Una iglesia en una casa, en una ventana, donde me invitan ahí y me empiezo a acordar las cosas de niño. De lo que yo hablaba, de lo que yo decía, de lo que iba a ser un día. Y viene algo que vino a mi mente. Cuando tenía 8 años que mi mamá me llevó a la campaña de Gigi Ávila. Y me acordé algo cuando era niño.
¿Sabe lo que dije yo cuando era niño? Yo voy a tener el pelo largo y también voy a ser como Jesús. No sé por qué se me ocurrió decir eso. Y no me quería cortar el pelo, para ese tiempo era pecado tener pelo largo, así que imagínense. Iba a tener el pelo largo. Y cuando llego a la iglesia, lo primero que hace una hermana que es peluquera me dice: a Dios le gustan los siervos de pelo corto. Y ahí me cortaron el pelo, de ahí siempre lo mantuve igual, soldadito. Pero ¿sabe algo? Lo que pensaba antes no lo pienso ahora. Porque maduré. Porque entendí y comprendí, frente a la pérdida, frente a los conflictos, frente a todo lo que pasó, que Dios tiene un plan con cada uno de nosotros y que es individual, que es unilateral. No es lo mismo cuando se suelta la palabra acá para el pastor, para usted, para usted. Cuando la palabra nos desafía, nos confronta a nuevos tiempos. Seguramente usted está en un tiempo, él está en otro. Usted seguramente está edificando, él está queriendo salir del país a bendecir naciones. No importa cómo, pero Dios está trayendo nuevos tiempos. Pero la palabra lo que hace es desafiarnos y atendiendo la madurez de cada uno, hacemos. Pero cuando no hay madurez, la gente se estanca, ministerios se estancan, dones se estancan, talentos quedan guardados. ¿Sabe por qué los dones se estancan y los talentos quedan guardados? Porque los talentos son naturales, los dones son espirituales. Y sin una relación con el Espíritu, los dones no se manifiestan. No se manifiestan. Necesito entrar a la profundidad espiritual para que yo pueda alcanzar la madurez de la que Dios me está llamando a ser. Dejemos de pensar como niños. Yo siempre digo, hay etapas en estas vidas. Y que cuando la miro, la etapa de los adolescentes, miro que tienen estas conductas. Los niños son dependientes, son llamadores de atención. Así que si acá hay alguien que es como dependiente de la hermana, del hermano, del pastor, decirle, tenés cuidado. Tenés que empezar a crecer. Yo tengo 2 hijos. Uno tenía 2. Y el otro tenía 1 cuando estaba aprendiendo a comer. Y el que tenía 2 le quería dar de comer al de 1. No vivió al otro todo el tiempo, ¿sabe? Ahí estaba, queriéndole dar de comer. Y a veces en la iglesia hay gente que va pasando 5 años y quiere que le den de comer. No me pasan la palabra, no me pasan el devocional. A mí nadie me escribió, nadie me llamó para la reunión de oración. Son dependientes. No me pasaron a buscar, me voy, porque me dijeron que me iban a pasar a buscar y hoy no me pasaron a buscar. Hay gente dependiente, niños espirituales, tiene que crecer. Crecer, decirle al de al lado, si alguno lo trajiste, decirle, ya crecí, trae a otro vos. Trae a otro. Cuando iban creciendo mis hijos, uno lo llevaba al jardín al otro. Y el más chiquito iba a buscar al más grande. Quería que salga ya el hermanito del jardín, que lo tenían preso, decía él. Y pateaba la puerta, dejen salir a mi hermanito. Siempre me acuerdo de esos momentos. Y se me iba arrebatado de ese profeta ese. Los profetas son así. No lo paran, ¿no? Quieren romper todas las puertas. Abren puertas en el cielo y quieren abrir puertas acá a la puerta también. Ese profeta. Y sabe que los adolescentes siempre ocultan cosas. Esto se va a dar cuenta usted, se va a dar cuenta si está lidiando con un adolescente espiritual. Los adolescentes tienen la costumbre de ocultar cosas. Son muy emocionales. Un día están re bien y el otro día, no sé si tengo ganas, ¿viste? Tenía, pero no sé. Así son. Espiritualmente también. Hay días que tienen y días que no tienen, ¿no? Espero que usted no sea así. Los jóvenes son pasionales, son rebeldes. No toda la rebeldía es mala. Yo fui rebelde. Yo corté la ruta sin permiso municipal, sin permiso del pastor, pero bien que le gustó después. El pastor me dijo, vamos a cortar más veces la ruta, vamos a hacer más retiro, vamos a hacer más campamento. Le gustó, lo primero me dijo, sos un rebelde, después estaba recontento. La gente llegó, fue tremendo. Es bueno que haya rebeldes bien, rebeldes buenos, rebeldes sanos. La rebeldía sana es la que provoca movimientos. Cuando no hay rebeldía sana hay la otra, la que trae división, la que trae conflicto, la que trae problemas. Hay ese tipo de rebeldía. Jonathan un día sin saber se rebela contra una decisión del padre y provoca liberación a todo el pueblo. Así que
Espero que su rebeldía sea sana. Sea de esa rebeldía que dice: voy a traer gente, voy a alcanzar a gente, voy a ir a buscar a la gente, como sea. Pero usted va a ser un rebelde para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Usted no va a ser esos rebeldes que hacen todo al revés, que dividen, traen conflicto. Así que así son los adolescentes espirituales. Y otra de las cosas que hacen es que creen que lo saben todos los adolescentes. Ah, yo ya sé. No me digas que yo ya sé, mamá. Todo el tiempo no te voy a estar llamando, ¿no? Se creen así, ¿no? Grandes, ¿no? Seguís siendo un adolescente, seguís estando bajo un techo, seguís estando bajo un gobierno. Tenemos que entender. Y así hay gente en la iglesia. Todo me manda el pastor, todo me quiere decir a mí. Es el líder que está todo el tiempo se fijando en lo que yo hago. Es que estamos en un cuerpo, trabajamos en equipo, se trabaja en unidad. Te agrade o no te agrade, así funciona la familia, así tiene que funcionar el hogar. Así que no seas rebelde. Y si sos joven, no seas rebelde con su padre, no seas rebelde con su madre, con la abuela, con la tía. No seas rebelde. Tenga actitud. Y si usted está espiritualmente adolescente o joven y ha llegado a la iglesia, no sea rebelde, no sea mañoso, no sea niño, ¿sí? No sea dependiente todo el tiempo, empiece a crecer. Años tenía cuando ya empecé a predicar. Cuando empecé a alivianarle la carga al pastor: pastor, ¿quiere que vaya a visitar a los abuelitos que no vinieron hace 2 semanas? ¿Me permite? ¿Me da el permiso, pastor? Sí, Julito. Pastor, lo vi el otro día en la iglesia ahí haciendo cosas. ¿Quiere que vaya a hacer algo? ¿Quiere que le ayude? ¿Que limpiar? ¿Qué hay que hacer? ¿Quiere que vaya, pastor? Sí, Julito. Y ahí estaba yo atrás. Siempre. Y eso me hace pensar por qué la gente madura. Y ahí me encuentro con Samuel en el templo. Me encuentro con Josué en la presencia de Dios cuando Moisés salía. Porque eso nos hace madurar. ¿Sabe? Usted no va a madurar espiritualmente allá afuera mirando tele, Netflix y todas esas cosas, ¿no? El internauta, todo eso. No va a madurar ahí. Usted va a madurar acá. Hay muchos videitos muy lindos de esta gente que hace todo video cristiano, ¿no? Pero madure. Está bien reírse, pero madure también. Necesitamos madurar para alcanzar profundidades de Dios y que las cosas cambien. Y a veces están los adultos espirituales, que no significa madurez. Porque el adulto tiene el problema más grande de todos. Siempre digo yo, es increíble, lidio más. Me generan más problemas los adultos, a mí, al menos allá en Virrey del Pino, acá no creo. Pero allá pasa eso. Que los adultos me dicen: es que yo ya sé, ¿vio? ¿Cuánto trabajo tuviste? 6. Se nota que sabes. Experiencia. ¿Y por qué no permaneces? Y hay gente así, está en un ministerio y quiere cantar, mañana quiere tocar la batería, el otro día se cansó acá, quiere ser el ujier, después: pastor, ¿dónde lo acompaño? Donde sea, mira que yo quiero estar activado, ¿no? Quiere andar en todas. Es como un adolescente, pero es un adulto. No sabe todavía qué quiere. Y a la vez es como un niño. Si el pastor no le escribe, no, a mí, el hermanito, a ese hermanito, no, ¿qué me va a enseñar ese hermanito? Me tiene que enseñar. Yo estoy para comida más grave, con el pastor nomás, con reuniones con el pastor nomás, con el apóstol. Si no, hay gente así. Es increíble. Y quieren alcanzar madurez, quieren navegar en lo profundo, quieren ver los milagros, pero no lo vas a ver si no hay madurez. Así que tiene que madurar. La adultez no significa madurez. La adultez significa que creciste. La madurez es otra cosa. La madurez es cuando nuestra mente, nuestro espíritu acepta lo que viene de parte de Dios. Nos pone en una actitud de obediencia aunque no entendamos. ¿Sabe? Job no podía entender lo que estaba viviendo. Por eso no iba a maldecir a Dios. Pero sí sabía algo. Podía esperar en Dios. Eso era madurez. Podía esperar en Dios. Y mientras esperó en Dios, habló con Dios. Y hay gente que en vez de esperar en Dios, habla con el vecino de lo que le pasa con el pastor, con el amigo, con el primo, con nadie que tenga que ver con el reino de Dios. Y encima que lo aconseja para mal. Y si están usando, andate. Y voy a ir una vez más, como haciéndole un favor al pastor, porque lo que pasa es que le prometí que iba a ir. Hay gente que me dice: pastor, me lo he encontrado en la calle a veces. Gente del barrio porque me conocen de muy chico, gente de donde sea. Yo sé que tengo que ir, ya voy a ir. Si te prometo que voy a ir, así nos vemos. ¿Cree que me está haciendo un favor a mí? Hay gente que cree que me hace un favor viniendo. Yo sé que va a venir, como dijo el pastor, con un montón de demonios, no me está haciendo ningún favor. Encima cuando digo, que cuando entre se libere, porque no tengo ganas de aguantar tanto. Ahí está Rodrigo, él es un discípulo mío de muy chiquito, de los 16 años lo tengo, lo mandé a hacer una casa. Creo que a los 19 años ya lo mandé a hacer su casa. Y
lo retaba, lo tenía de acá para allá, para acá, para allá. ¿Qué hiciste? ¿A qué hora te despertaste? A las 8 tenías que estar despierto vos. Yo cuando vivía solo a las 7 de la mañana estaba despierto. A las 6 buscando a Dios. Y así le contaba a él. Digo, porque a mí me gustaría ser como usted. ¿Estás seguro vos? ¿Estás seguro vos? Le dije un día. Vos no sabés lo que estás pidiendo. Al tiempito lo echan de donde vivía y terminó viviendo en la iglesia igual que yo. Digo, ¿viste lo que vos pediste? No sabés lo que pediste. Yo perdí a mi hermana y mi papá. Él también tuvo que pasar por la misma dureza, perdió a su hermano. También creció solo. La diferencia entre él y yo, que él encontró un papá. Yo seguía solo y en la gracia de Dios me encontré con el papá de los papás. Me hizo madurar él. Jamás renegué en un lugar. Entendí que estaba para servir. Entendí las palabras de Jesús a Pedro. ¿Sabes, Pedro? Le dijo un día a Jesús: hasta hoy ibas donde querías, pero llegará el día, Pedro, que ya no te ceñirás a ti mismo, sino que te tomará alguien de la mano y te llevará donde quiera. Donde quiera. Y levantándolo a Pedro, dice que Pedro siguió a Jesús. Es que tenemos que entender que va a llegar un tiempo que usted no se va a poder servir a usted. Entienda desde ahora que la madurez espiritual no tiene que ver con usted. Tiene que ver con Él. Y con que usted se va a rendir totalmente. Va a dejar de pensar en todo lo que piensa. Es como yo le decía, yo pensé que me iba a comprar de todo cuando crecía. Y cuando crecí me casé, se gastan todos mis hijos y mi esposa. Ya no pago, no compro lo que quiero. Y lo otro que me resta se lo gasta Dios. Me dice, quiero que compres esto, quiero que hagas aquello, quiero que hagas arriba. Así que ni siquiera es para mí. Y cuando termino de juntar algo, me acuerdo que compré el primer auto y dije, ay, por fin me compré el auto. El Señor me dijo, con ese auto vas a comprar el terreno al lado. Y bueno, fui y compré el terreno al lado de la iglesia. Y bueno, alcancé a comprar otro autito como pude. Me dice, con ese auto vas a comprar el otro terreno al lado. En medio de la pandemia. Pero en la pandemia, si ni siquiera sabemos qué vamos a hacer, vos comprá. Bueno, fui y compré el terreno al lado. Y así Dios fue haciendo. ¿Sabe que entendí que nada tenía que ver conmigo? Y por eso Dios me ha bendecido. ¿Sabe? Nunca dejé de tener vehículos, no porque yo quise, sino porque Dios, una vez que empecé a entregarle mi vida, entendí lo que era madurar en Él. Y todas las cosas simplemente te alcanzan. Y el libro de Deuteronomio se cumple. Te alcanzarán estas bendiciones si oyeres mi voz. Cuando alguien oye la voz correcta, esa persona madura. Porque no es niño, no es adolescente, no es joven. Está listo para aprender y para oír. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente que va a aprender a oír. Hay gente que le va a alcanzar la bendición por causa de la madurez. Te van a seguir las bendiciones. Ni siquiera vas a tener que buscarla. Cuando te diste vuelta así, uy, mirá lo que estaba buscando. Uy, mirá, me llamaron por esto. Me llamaron de ese trabajo. Y así Dios va a hacer. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tus hijos van a ser bendecidos. Tus nietos van a ser bendecidos. Porque alcanzaste madurez. Y cuando alguien alcanza madurez, Dios hace pacto con sus siervos. Dios hace pactos con sus siervos. ¿Y sabe cuál es el pacto que Dios hace con sus siervos? Este es mi pacto, dice Él. A los que me sirven, ninguna arma forjada prosperará. Y ninguna lengua que se levante contra ellos va a prosperar, sino que será condenada. Esta es la promesa y la herencia a los que le sirven, a los siervos de Jehová. ¿Cuántos le sirven a Dios acá? ¿Cuántos le sirven a Dios acá? ¿Cuántos le van a servir a Dios acá? ¿Cuántos van a tener actitud de madurez? ¡Ey! Dale un aplauso a aquel que está vivo, que quiere bendecirte, que quiere sacarte un mejor tiempo, que quiere introducirte a profundidades que tiene para tu vida. Cuando pensaba en esto, dice el apóstol Pablo, prácticamente terminando su carta, y dice en el Corintios capítulo 14, verso 20, anótelo. No seas niño en el modo de pensar, sino sé niño, dice, en la malicia, o sea, en lo malo, pero maduros en el modo de pensar. Si hay algo que le está costando muchas veces a nuestra vida, nuestra forma de pensar. Porque tenemos un problema emocional, de donde venimos todos. Nosotros el año pasado tuvimos una situación difícil con un niño que le iban a operar de cáncer en la cabeza. Pero hace unos años, cuando venía el papá siempre a la iglesia, me decía que es un policía de la embajada creo que de Francia o de Estados Unidos. Él está en la embajada haciendo custodia, se paró en la iglesia, no sabía que yo era el pastor,
Porque yo siempre estoy con ropa de pintor, de albañil, siempre estoy haciendo algo en la iglesia, ayudando ahí, o haciéndome el quemando, no con casco, bueno, pero estoy ahí. Y él entró así, me dice, vino a buscar a mi hijo, ¿no lo vio? Le digo, ¿quién es? Unos ruidicitos así, uno me dice tal, ahí te lo traigo. Me dice, sí, porque si Dios fuera bueno no le hubiera puesto a él un tumor en la cabeza. Él estaba separado de su esposa en ese entonces. Y no sabía cómo abordar el tema, simplemente dejé que hablara un tiempito más. Y le dije estas palabras que parecieran duras, pero sonaron fuertes. Le dije, ¿y por qué? ¿Por qué Dios tendría que hacerte caso a tu oración y no la de otro niño que seguramente en esta hora, le digo, está también en la misma condición, le digo, en un hospital, pero con menos años que el tuyo? Porque yo he tenido que ir a velorios de niños de 2 años. Y le dije, hace un tiempito estuve en un velorio, ¿por qué tu niño debería seguir? ¿Y por qué Dios debería hacerte caso a tu oración si Él es tan malo? ¿Por qué? Quiero que me digas por qué. Y él quedó callado, ¿no? Por un momento. Y Él es Dios, me dijo. Sí, Él es Dios, pero es de lo que le reconocen, no es Dios de todos. Y quedó con ese pensamiento. Y me dice, ¿cómo recibo a Dios? ¿Cómo recibo a Dios? Recibió a Jesús ese día como Señor y Salvador de su vida para poder recibir a Dios. Tuvo la operación el niño y salió bien. A los 3 meses se estaba casando con la esposa en la iglesia. El año pasado estaba embarazada la esposa de otro hijo. Y este año que pasó, la semana pasada, estaba toda la familia sirviendo a Dios en danza, en bandera, el niño danzando en bandera, porque hay respuestas frente a Dios. Pero tiene que haber alguien parado en un lugar dispuesto a darlas. Tiene que haber alguien el día de conflicto para dar respuestas que cambien el corazón de las personas. Pero cuando no hay profundidad y hay emoción, uno se puede poner a llorar con las personas, pero eso no va a cambiar. Tengo todo tipo de duelo en la iglesia, gente que ha perdido hijos, mamá. Hay nuestra líder de la iglesia prácticamente que queda después de mí. Es una mujer que le mataron al padre unos delincuentes. Es verdad lo que dice el pastor. A veces tanta la dificultad que hay, uno no le alcanza a entender. Le mataron al padre, odiaba a los pastores, odiaba a la iglesia, odiaba a Dios, porque encima un pastor le dijo, tenés que perdonar. En el velorio le dijo, tenés que perdonar al que mató a tu padre. ¿Cómo puedo perdonar así? Decía ella. Y un día llegó una reunión donde yo estaba hablando de cosas como esta, de por qué no merecemos la vida y quiénes somos para recriminar a Dios. Y ella llegó justo a una reunión como esa, que era un seminario justamente, y no sé ni por qué llegó al seminario, pero ella estaba ahí. Su vida cambió. Hoy sirve ella, sirve a su esposo que estaba perdido en la droga y también estaba separada. Pero cuando hay un lugar que tiene palabra, que tiene respuesta, te puedo asegurar que las vidas y las familias van a ser cambiadas. Hoy su hijo toca la guitarra en la iglesia. Todos sirven a Dios. El marido que estaba perdido en el alcohol, en las drogas y encima que estaba separado en ese momento, ella en depresión, hoy toca la batería. Su hija toca la guitarra y ella lidera la iglesia. Y todo un ministerio de centro en contra de las drogas. ¿Sabes por qué? Porque cuando hay profundidad de la palabra, y sé que en este lugar hay, pero cuando hay gente que madura en la palabra, hay respuesta de Dios para cambio de vida. Por eso te puedo asegurar que hay una generación que está viniendo detrás. Yo puedo escuchar los pasos de esa generación de tus hijos y tus nietos. Yo puedo escuchar del cambio que se viene para este lugar. Hay gente que se está metiendo a profundidades espirituales. ¿Cuántos me dicen amén? ¡Ey! Te llevará otro, le dijo Jesús a Pedro. Te llevará otro. Y no es nada menos que el Espíritu Santo, que quiere llevarte a nuevas etapas de tu vida. Póngase de pie. Yo no conocí a mi papá. Con esto le cierro. No conocí a mi papá. A los 33 años me pregunté cómo hubiera sido la vida con él. Solamente pasó por mi mente. Mi hermano me dijo, ¿querés conocerlo? Es que ya lo perdoné, no. Pero bueno, vamos. Y fui a conocer a mi papá. Él estaba orgulloso de la persona en la que yo me había convertido, aunque no me conocía.
Pero él veía el Facebook, veía lo que hacía y todo. Estaba orgulloso, pero no se animaba a viajar a decírmelo. Él vivía en Jujuy. Así que fui a conocerlo y a los 2 años murió. Ese mismo año que muere mi papá, muere mi hermana, con 40 años también, que era la que ministraba la alabanza. Muere mi hermana. Y sentí que había algo que me faltaba. Pero vino Dios a hablar conmigo. Esa misma noche que le pregunté, ¿qué está pasando? Y me dice que quiero llevarte a vos a una profundidad diferente. Y si podés entender lo que está